Crisis, como yo puse en mi discurso, y de verdad yo siento eso, las crisis son un punto de inflexión, ¿verdad? Una oportunidad de reinvención. Y estamos ahí. Llegó de una forma inesperada y llegó de una forma que se ha hablado mucho de una crisis de cómo puede suceder, de un famoso ajuste. Los economistas vienen hablando del famoso ajuste de cuando llegue, una corrección. Mira, llegó una pandemia, quizá no era la que se estaba esperando, pero así son las crisis. Entonces, definitivamente, esto es una oportunidad de reinvención y de transformación. Y ese es el mensaje de Ángel, y ese va a ser la constante en todos los mensajes nuestros durante este año. Para colaborar hacia esa transformación, porque en efecto es algo que se puede hacer, y también para aportar la necesidad, y eso lo creemos profundamente, de una planificación a largo plazo en la cual el país pueda soportar la crisis, porque aquí se trata de navegar la crisis, ¿verdad? Y al mismo tiempo, no después, sino al mismo tiempo crear las bases, ¿verdad? Para la recuperación. La recuperación no puede suceder ahora, pero ahora tenemos que sobrevivir, ¿verdad? La recuperación viene posterior a, pero no podemos esperar ese momento para empezar a hacer ese plan. Entonces, ese es como el leitmotiv del mensaje que traemos hacia ahora. El tema laboral, al igual que el tema fiscal y el tema eléctrico, son tareas que se quedaron pendientes de hacer y estamos ahora sufriendo las consecuencias. Llegó esta crisis y nosotros quedamos con esta reforma que sabíamos que teníamos que hacer, y estaban en algunos casos a mitad y en otros casos sin iniciar. La revisión del Código Laboral, como tú sabes, tenemos años diciéndola, sobre todo desde el punto de vista del segmento joven del empresariado. Nosotros hace años abogamos, o sea, la última reforma laboral sucedió en el 92, ¿verdad? Cuando nuestros padres, o por lo menos nuestros padres, se involucraron en esas gran reformas y dieron mucho temor en ese momento, ¿verdad? Y funcionaron. Caramba, pero eso hace 30 años. Ya, hace más de 30 años, el 92 ya. Hace 30. Realmente la necesidad de modernización, aún antes del COVID, la necesidad de modernización del Código Laboral es imperante. Cuando nosotros estamos explotando el nearshoring, ¿verdad? La situación geográfica beneficiosa que tiene la República Dominicana, ¿verdad? Y la percepción que tienen los inversionistas extranjeros de nuestra flexibilidad, de nuestra manera de transformarnos. Entonces, ya eso no es una alternativa. Ya eso es algo que tiene que suceder porque la pandemia lo aceleró. Entonces, consigo va a venir, o sea, yo no tengo la respuesta, pero yo sí sé que tiene que venir un diálogo y tiene que venir ya compromisos y formas creativas también de arribar a consensos y a soluciones a los problemas que han sido las trabas para que se den esas reformas, y en particular la reforma del sector laboral. Pero ahí adelante, y nosotros vamos a abogar mucho por eso, y vamos a hacer lo posible por proponer soluciones, estudiar. Nosotros somos buenos estudiantes. Nosotros, o sea, Ángel es y va a seguir siendo una casa de pensamiento, un think tank, ¿verdad? Y nosotros vamos a aprender mucho de cómo fomentar el teletrabajo en la República Dominicana de la forma que más convenga, porque todavía no se sabe mucho, ¿verdad? Pero de la forma que más convenga, tanto para el lado de los empleados como de los empleadores, en una situación normal, post pandemia. Entonces, eso sí se sabe que para que eso suceda, pues ya han habido discusiones para el teletrabajo, debe darse la flexibilidad, porque el teletrabajo puede suceder a diferentes horarios, diferentes jornadas, y la flexibilidad de la jornada laboral es primordial. Todo eso no puede hacerse en el vacío, no puede hacerse en aislado, y tiene que suceder en una discusión donde ya se den todas estas otros elementos. Y también tiene que darse en una discusión en el contexto de nuestra ley de seguridad social. O sea, quizás yo, echándome un chin hacia atrás, vemos que
la pandemia ha acelerado la necesidad de ver las cosas, de echarse para atrás y ver las cosas desde arriba, ¿verdad? Porque una cosa está relacionada con la otra. El sector eléctrico y la reforma eléctrica está relacionada con la reforma fiscal. La reforma fiscal está relacionada con la reforma laboral. La reforma laboral relacionada, se me ocurre, con la parte de transformación digital, lo cual está relacionado al sistema de educación. O sea que ya no podemos darnos el lujo de ver las cosas por pedazos, sino a verla como un todo. Y ya llegó el momento, señora, en el famoso punto de inflexión. Este tema va a tener que suceder en el contexto que estamos hablando de los próximos par de años, porque ya se está haciendo de una forma ad hoc el teletrabajo sin regulación, ¿verdad? Y siguen latentes, y aún más ahora, las necesidades de flexibilización de la jornada laboral y de modernización del código para hacer posible el desarrollo de estos sectores innovadores, como toda la parte de nearshoring, la parte de los call centers, y eso que los expertos en eso saben mejor que yo. ¿Con qué? Con la idea final, que es la que tenemos todos, ¿verdad? De tener el país más preparado más atractivo para los inversionistas extranjeros. Esa es una decisión del presidente de la República, pero definitivamente ese es el tipo de operaciones, ¿verdad?, que se deben explorar, contemplar en este proceso, porque en efecto, por ahora y por un buen tiempo, el gobierno no va a tener la capacidad, ¿verdad?, de respaldar las inversiones en infraestructura que necesita, y para esto tenemos un marco nuevo de APP, ¿verdad?, que puede ayudar para arribar a estas soluciones. ¿Qué te diría específicamente en el sector eléctrico? Hay buenas experiencias de relaciones, ¿verdad?, público-privadas que han funcionado. Hay un buen precedente, de modo que eso definitivamente puede ser una buena alternativa. No teníamos el antecedente de una pandemia como la que tenemos ahora. Yo te diría que es la responsabilidad de todos los actores, incluido ANGE, desde su espacio, en colaborar hacia que se den las discusiones, hacia que sean consensuadas y hacia que sean expeditas. Pero nosotros vamos a hacer nuestro rol en solicitar que eso sea así y en participar a donde seamos invitados. Sí, claro. Eso es un tema central y definitivamente hay que hacer una revisión exhaustiva, línea por línea, de los gastos del Estado. Y por lo que veo, definitivamente el gobierno está dispuesto a hacer eso y está consciente de que eso tiene que suceder en el marco de también evaluar la deuda y evaluar la manera de diversificar las fuentes de financiamiento como parte de una visión holística, ¿verdad?, de lo que tiene que suceder en el ámbito fiscal, especialmente en la coyuntura que nos encontramos de bajas, ¿verdad?, y de poca capacidad que tiene el Estado de poder ¿verdad?, que tiene ingresos, ha impactado mucho los ingresos. Definitivamente, a la par de ver fuentes de financiamiento, hay que hacer una revisión exhaustiva del gasto. Y definitivamente hemos visto que esa es la idea. Y también esa es la idea en cuanto a la capacidad que vamos a tener nosotros de dar la señal como país de que estamos haciendo y que estamos dispuestos a hacer todo lo que tengamos que hacer para la recuperación. ¿Cómo? Apretándonos el pantalón, ¿verdad? Todo el mundo haciendo su parte. Y esa parte es algo que viene acarreándose. No se debe hacer de a poco tampoco. Eso definitivamente abogamos. Una medida aislada que otra son favorables, pero debe hacerse en un conjunto. Es necesario. O sea, ante bajos ingresos, en un momento de crisis, la única forma que se puede sobrevivir es, ¿verdad?, aumentando el endeudamiento. Lo importante eso lo está haciendo todos los países, no solamente es algo que está pasando en la República Dominicana. Lo importante en este momento es diversificar las fuentes de financiamiento, hacerlo con responsabilidad. Entre ellos, por ejemplo, algo que ya ha iniciado desde el gobierno anterior es poder, por ejemplo, la fuente de financiamiento, los bonos, tanto endeudamiento en pesos como en dólares. Esto lleva a la discusión de la necesidad también, lo importante que es la profundidad del mercado de valores local. Aparte de la denominación, que es la calidad de la deuda también,
Tenemos las multilaterales, que son otro tipo de deuda que también debemos accesar en un conjunto. Y por último también las bilaterales, como por ejemplo lo que sucedió la semana pasada con Estados Unidos. Esos son todos, ¿verdad? Cosas que están ahí al alcance, que se deben hacer con prudencia definitivamente, pero que para ello, ¿verdad? Al final de cuentas tenemos que hacer la mejor gestión, ¿verdad? En general, yo pienso, de modo que nosotros podamos mantenernos atractivos. Se está hablando también de todo el tema ahora mismo de que si nuestra calificación de inversión va a ser impactada por esto. Y ciertamente le ha pasado a todos los países, ¿verdad? Pero nuestra capacidad de mantener nuestro atractivo y de mantenernos en el ojo de los inversionistas como nosotros queremos es en base a nuestra capacidad y nuestro, ¿verdad?, organizamiento interno para recuperarnos.